este ejercicio, que fue un ejercicio que se propuso para el examen del primer semestre de 2019. ¿Qué hay que tener en cuenta para resolver los ejercicios? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos realizar la lectura del enunciado, o inclusive primero tratar de comprender cómo funciona el circuito. Vale la pena resaltar que pues los ejercicios son con carácter académico, ¿cierto? Entonces, miremos qué tenemos acá. Tenemos un circuito secuencial, ¿sí? Este circuito secuencial pues corresponde a un equipo que usa dos cilindros, uno de ellos para sujetar una pieza, que sería este cilindro que tenemos acá, y otro cilindro para realizar un trabajo sobre esa pieza. Entonces, ¿qué vamos a esperar del enunciado? Que el enunciado pues nos dé algunas sugerencias o comportamientos en cuanto al trabajo de eh, me puedo dar cuenta o nos podemos dar cuenta que el primer cilindro que va a salir va a ser el cilindro que sujeta la pieza, y el segundo cilindro que va a salir va a ser el cilindro que realiza el trabajo sobre la pieza. También el primer vástago que va a entrar pues será el vástago del cilindro que realiza el trabajo sobre la pieza, en este caso el que llamamos acá el cilindro punzador, y el segundo en entrar pues será el vástago del cilindro sujetador. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se active el sistema? Cuando se active el sistema, inicialmente el aceite de la bomba va a retornar a tanque, y para que se realice la extensión de los cilindros, entonces deberíamos activar el solenoide Y2. Al activar el solenoide Y2, el aceite que entrega la bomba va a venir por esta línea, va a venir por acá, va a pasar por esta válvula que es una válvula reductora de presión y va a llenar este cilindro extendiendo el vástago que va a sujetar la pieza. Cuando el vástago ya comienza la sujeción de la pieza, deja de realizar el recorrido y la presión va a aumentar. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que venza la presión de esta válvula de secuencia y pase a llenar el cilindro punzador. Este cilindro punzador va a comenzar su descenso, y cuando llegue a este final de carrera va a activar la válvula que tenemos acá. Entonces él comienza a descender. Durante el descenso controlado pues estamos frenando o sosteniendo la carga con esta válvula de contrabalance, y el aceite vendría por acá y pasaría por esta reguladora de caudal para retornar hacia el tanque. Entonces, en el descenso de esta herramienta tendría dos etapas. Una etapa controlada y la otra etapa de trabajo. Entonces, cuando se realiza la etapa de trabajo, se activa este final de carrera y el aceite ya no va a circular
por la válvula reguladora, sino que se va a bypassear la válvula. ¿Queda claro esa partecita? Entonces ya sabemos que hasta que active el final de carrera va a pasar por la reguladora, ¿cierto? Pero cuando se active el final de carrera, esta válvula va a cambiar de posición. Por lo tanto, el aceite que viene por acá ahora va a bypassear la válvula viniéndose por este lado, para poder realizar el trabajo sin tener que estar haciendo fluir el aceite por la reguladora. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, en la etapa de trabajo vamos a tener dos fases: el descenso controlado y ya pues el trabajo de la herramienta sobre el material, que es una perforación. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Dice, el siguiente, bueno, ya más o menos tenemos una idea de cómo funciona el sistema, ¿cierto? ¿Qué va a suceder cuando desactivemos Y2 y activemos Y1? Cuando desactivemos Y2 y activemos Y1, el aceite de la bomba va a estar disponible en esta válvula de secuencia y también inicialmente va a pasar por acá, porque recuerden que la válvula está activada por el final de carrera, y llegará a devolver este cilindro, este vástago. Este vástago se devuelve primero y cuando llegue a tope, cuando ya termine su recorrido, nuevamente la presión va a aumentar y el aceite que estaba disponible en este punto va a pasar y va a devolver este otro cilindro para realizar pues nuevamente el proceso. ¿Sí? Ahora, de una máquina punzadora que consta de un cilindro punzador y otro sujetador que debe recorrer una distancia de 30 pulgadas en 15 segundos para sujetar la pieza a trabajar con una fuerza de 3.750 libras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tomar vamos a empezar a tomar nota de los datos que tenemos. Entonces ya sabemos que tenemos dos cilindros, ¿no? Entonces vamos a tener un cilindro punzador y también vamos a tener un cilindro sujetador. Un cilindro que sujeta y un cilindro que punza. Entonces, para el sujetador tenemos que debe recorrer una distancia de 30 pulgadas en 15 segundos. Entonces, para el sujetador tenemos que recorrer una distancia de 30 pulgadas en un tiempo de 15 segundos. Luego tenemos que la fuerza de sujeción es de 3.750 libras. Entonces voy a tener una fuerza de sujeción de 3.750 libras. Mientras se realiza el trabajo de punzado y sale nuevamente. Ahora, me dicen que por cuestión de seguridad, mientras el punzón se aproxima a la pieza, lo hace a una velocidad de 0.7 pulgadas por segundo. Entonces, esa será la velocidad de aproximación. La velocidad de aproximación será de 0.7 pulgadas por segundo. Y bueno, acá me mencionan que está sincronizado para activar el final de carrera A apenas empiece a penetrar. La fuerza promedio de punzado es igual a 22.000 libras. Entonces tengo que la fuerza de trabajo, vamos a poner acá fuerza W, es de 22.000 libras.
Y la fuerza de extracción es de 3.000 libras. Además, el peso de la herramienta es de 2.000 libras. Ahora tenemos que ambos cilindros son diferentes, que la relación de áreas del cilindro punzador es de 1.75, entonces el beta acá es de 1.75, y que para la reguladora, entonces acá ya tenemos más información, para la válvula reguladora tenemos que el caudal que pasa por ella es de 2 galones por minuto y que las pérdidas a través de esa válvula vienen regidas por 0.08 por raíz de delta de P. Listo, esta es la ecuación de pérdidas de la válvula. Ahora, para la válvula de secuencia tenemos esta información. Entonces, para la válvula de secuencia tenemos que el delta P es 35Q más 15. Y para la válvula de frenado, cuando está completamente abierta para ambas válvulas, también es 30Q más 20. Entonces, estos son los datos que yo tengo del problema. ¿Listo? Ahora, ¿qué están pidiendo? Piden la presión de taraje de la válvula de frenado, teniendo en cuenta un margen del 10% sobre el valor determinado. La presión de taraje de la válvula de seguridad, teniendo en cuenta un margen del 20% sobre el valor de presión máximo. La presión mínima de taraje de la válvula de secuencia 1, la caída de presión en la válvula reguladora de caudal y la potencia máxima suministrada a la bomba. Entonces, ¿cómo abordamos el problema? ¿Cómo lo ven? ¿Igual al de ayer? No, ¿cierto? Este no está igual al de ayer. ¿Qué debemos tener en cuenta nuevamente acá, muchachos? Revisar muy bien el comportamiento. Miren las preguntas que tenemos. La presión de taraje de la válvula de frenado. Me piden la presión de taraje de esta válvula. Esperen a ver si me puedo llevar esto para el otro lado. Entonces me están pidiendo la presión de taraje de esta válvula. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Pues la fórmula de la presión de taraje de esa válvula era el alfa por la presión piloto más la presión en este punto, más la presión aquí en este punto. Podemos llamarla P2. ¿Sí o no? Pero no conocemos ni la presión piloto, ni tampoco conocemos la presión 2. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la función de esta válvula? La función de esa válvula es sostener esta herramienta que pesa 2.000 libras. ¿Sí o no? Es decir, que cuando la máquina esté, digamos que apagada, debería ser capaz de sostener esa carga. Por lo tanto, esta presión de taraje será igual al peso de la herramienta dividido entre ¿cuál área? Entre el área que la soporta, que sería el área anular. ¿Sí o no? Pero no conocemos el área anular. Entonces, esto es una variable a determinar.
¿Cuál es la otra pregunta? La presión de taraje de la válvula de seguridad. Entonces, para determinar la presión de taraje de la válvula de seguridad, vamos a mirar acá qué ocurre cuando se realiza el punzado. Bueno, pero notemos algo. Cuando yo esté realizando el punzado, el vástago se va a estar moviendo. El vástago del cilindro se va a estar moviendo. Por lo tanto, por esta sección anular va a estar saliendo aceite del cilindro. Y ese aceite tendrá que regresar al tanque. ¿Por dónde tendrá que regresar al tanque? Por esta válvula y por esta válvula. ¿Y qué sucede? Que la caída de presión en esas válvulas va a depender ¿de quién? Va a depender del caudal. Y el caudal tampoco lo conozco. Entonces debo intentar primero determinar el caudal para que no me queden todas las ecuaciones en función del caudal. ¿Cómo se les ocurre que podría encontrar el caudal? Tengo velocidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué velocidades tengo? Tengo... Exacto. Pero qué pena, es que estoy intentando... No puedo. Entonces me toca acá. Entonces tengo la velocidad de aproximación y la velocidad del sujetador. ¿Sí? ¿Cuál de las dos me servirá para hallar el caudal de la bomba? Miremos que la de aproximación está siendo regulado el caudal. No me sirve esa. Entonces debería analizar esta velocidad del sujetador. Entonces, ¿qué ocurre cuando ya se está sujetando? Entonces, en el momento que la pieza se aproxima, o sea, que el aceite viene por acá, por este lado, que el pistón sujetador se aproxima, la velocidad sería igual a 30 entre 15, me daría 2 pulgadas por segundo. ¿Sí o no? Y el área del pistón tampoco la conozco. Es una incógnita, es una variable. Pero sé que cuando el pistón está sujetando la pieza, digamos que esta es la pieza que se va a trabajar, y aquí está el pistón sujetándola. En ese instante conozco la fuerza de sujeción, que sería la fuerza acá que se opone al pistón, y esa fuerza es de 3.750 libras. Por lo tanto, si yo hago el balance de fuerzas en el vástago, en el pistón, aquí tendría una presión de trabajo multiplicada por el área de ese pistón. Entonces tendría que las 3.750 libras serían igual a esa presión de trabajo por el área del pistón. Pero ¿qué pasa con la presión? Tampoco la conozco. Pero aquí es donde sale un concepto referente al funcionamiento de esta válvula reductora de presión. ¿Qué garantiza esta válvula reductora de presión? Que la presión a la salida de ella sea aproximadamente igual a la presión de taraje del resorte, ¿cierto? Si aquí me están diciendo que la presión de taraje de esa válvula es de 300 psi, pues yo ya puedo asumir que la presión en este punto, ¿cuánto vale? 300 psi. Entonces despejo el área del pistón y me quedaría 3.750 dividido entre 300.
¿Y eso me da cuánto? 12.5 pulgadas cuadradas. Ahora, conozco el área del pistón y conozco la velocidad a la que se mueve. Por lo tanto, puedo determinar que el caudal de la bomba sería igual a la velocidad por el área, es decir, igual a 2 por 12.5, 2 por 12.5, señor, por el funcionamiento de esta válvula. Esta válvula, que es una válvula reductora de presión, está ajustada a 300 PSI. Entonces, siempre a la salida de ella, la presión será aproximadamente la presión de taraje. Hay una variación porque es un resorte, ¿no? Pero pues ahí siempre es aproximadamente 300. Entonces, tengo que el caudal de la bomba es 2 por 2.5. ¿Cuáles serían las unidades de este caudal? Serían 25 pulgadas cúbicas por segundo. Pero, si analizamos aquí, miren que el caudal entra en todas las ecuaciones en galones por minuto. ¿Sí? Entonces, para pasarlo a galones por minuto, tenemos que 231 pulgadas cúbicas es un galón y que 60 segundos es un minuto. ¿Cuánto me daría entonces el caudal de la bomba? $6,49 galones por minuto. Listo. Ahora, ya conocemos entonces el caudal de la bomba, ¿cierto? Entonces miremos, analicemos la aproximación controlada o el descenso controlado. Entonces, durante el descenso controlado, hay regulación de caudal. ¿Por qué sé que hay regulación de caudal? Porque tengo el beta de este cilindro, ¿sí o no? El beta de este cilindro es 1.75. Y aquí me están diciendo que están pasando 2 galones por minuto. Pero el caudal de la bomba, ¿cuánto vale? Vale 6,49. Si entraran los 6,49 galones por minuto en este lado del cilindro, por acá, ¿cuánto debería salir? Debería salir 6,49 dividido entre 1.75, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 3.7, ¿sí? Pero no están pasando 3.7, están pasando 2. Eso quiere decir que aquí no están llegando todo el aceite de la bomba. Acá no está llegando todo el aceite de la bomba. Si no está llegando todo el aceite de la bomba, significa que se abrió la válvula de seguridad. ¿Sí o no? Entonces, como se abrió la válvula de seguridad, estén muy atentos a este análisis, muchachos. Como se abrió la válvula de seguridad, la presión en este punto es alta. ¿Sí o no? Es una presión alta. Y aquí recuerden que hay una relación de áreas que llamamos alfa,
y esa presión va a mantener completamente abierta esta válvula. La válvula va a estar completamente abierta. Por lo tanto, la ecuación de pérdidas que tengo, que decía que la válvula debería estar completamente abierta, la puedo usar en ese momento. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque el enunciado lo dice. Dice que en la reguladora de caudal, el caudal ajustado está a 2 galones por minuto. Y las pérdidas están dadas por esta ecuación. ¿Vale? Entonces, miremos acá. En el descenso controlado, si yo hago un DCL para el cilindro, tendría el peso de la herramienta, tendría una contrapresión del aceite que hay que devolver al tanque, multiplicada por el área anular, y por este lado tendría una presión que voy a llamar presión 1, actuando sobre el área del pistón. Vemos este también contrapresión 1. ¿Sí? Entonces, si yo hago el balance de fuerzas, tendría que la presión 1 por el área del pistón más el peso de la herramienta debe ser igual a la contrapresión 1 por el área anular. ¿Conozco el área del pistón? No la conozco. Es incógnita. ¿Conozco el área anular? También es incógnita. ¿Conozco la contrapresión? Es incógnita. Y la presión 1 también es incógnita. Por lo tanto, necesito encontrar más ecuaciones. ¿Cuál otra ecuación conozco? Yo conozco que área del pistón es igual, o bueno, área del pistón sobre área anular es igual a 1.75, que sería la relación de áreas, el beta. Y también conozco que el área anular es igual al caudal que sale del cilindro, que es 2 galones por minuto, ¿cierto? Dividido entre la velocidad de aproximación. ¿Sí o no? ¿Sí van conmigo? ¿Sí me quedó bien la ecuación? No. Ah, sí, caudal es velocidad por área, ¿no? Entonces área es caudal sobre velocidad. Bueno, entonces me falta una ecuación. También tengo que la contrapresión, entonces miremos acá cuánto vale la contrapresión. La contrapresión sería la presión necesaria para pasar por la válvula de frenado, por acá, por la válvula reguladora de caudal y por la válvula direccional, ¿cierto? En ese sentido, la válvula del final de carrera, creo que por el final de... Ah, sí señor, muy bien. Sí señor, gracias. Entonces miremoslo acá otra vez. Ya lo hacemos acá. Entonces, el caudal que sale debe pasar por acá, debe pasar por acá y por aquí. Entonces, la contrapresión será igual
a la caída de presión en la válvula contrabalance más la caída de presión en la válvula direccional más la caída de presión en la reguladora más la caída de presión en la otra válvula direccional, ¿cierto? Y acá entonces me quedaría que esta caída de presión son las ecuaciones que tengo acá, que serían la de contrabalance, bueno, la de frenado es 30Q más 20, entonces serían 30Q más 20, más esta que es un valor constante que es de 65, más esta que la de la reguladora es Q al cuadrado sobre 0.08 al cuadrado, ¿sí o no? Q sobre 0.08 al cuadrado, y la de la direccional que sería ¿cuánto? La de la direccional sería Q al cuadrado sobre 1.3 al cuadrado, ¿cierto? Q sobre 1.3 al cuadrado. Y ya conozco Q, porque Q, ¿cuánto vale Q? 2. Q vale 2, porque es el caudal ajustado. ¿Sí o no? Es el caudal que está pasando por ahí. Entonces ya puedo determinar a P1. ¿Sí o no? Entonces, bueno, vamos a cuadrar las unidades, porque yo necesito que el área anular me dé en pulgadas cuadradas. Entonces, para que el área anular me dé en pulgadas cuadradas, tengo que pasar acá 2 galones por minuto por un galón, tiene 231 pulgadas cúbicas, y la velocidad en que está, vamos a ver, que no recuerdo en qué está la velocidad, la 0.7 pulgadas por segundo, ¿cierto? Entonces, uy, mira. Entonces, por un minuto, que son 60 segundos, y dividido entre 0.7 pulgadas por segundo. ¿Cuánto daría eso? Entonces sería 2 por 231 sobre 60 y sobre 0.7. 2 por 231 sobre 60 y sobre 0.7. 11 pulgadas cuadradas. Ahora, si el área anular es de 11 pulgadas cuadradas, el área del pistón ¿de cuánto será? 19.25. De 19.25 pulgadas cuadradas. ¿Y acá cuánto me daría Q? Entonces esto me daría 30Q o sea, 30 por 2, 60, más 20 serían 80, más 65, 145, más lo que hay acá. ¿Cómo? Sí, reemplazando por lo que vale Q. Q es 2. Entonces quedaría 30 por 2, 60, 80, 145, más
4 sobre 0.08 al cuadrado más 4 sobre 1.3 al cuadrado. 772.36, ¿sí? Caudal es 2. 772.36. PSI, sí señor. Y la presión 1 sería igual a 772.36 por el área anular que nos dio 11, bueno, menos el peso de la herramienta, que si no estoy mal era 2000, sobre el área del pistón, que es 19.25. Yo estoy mirando a ver si puedo seleccionar eso. Sí, pero queda muy feo. Bueno, perdón, ¿cuánto da? 337.45 PSI. Entonces, esa es la presión en este punto. Esa es la presión ahí. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden encontrar la presión de taraje de la válvula de frenado. Bueno, esta ya la podemos hallar, ¿sí o no? Porque ya tenemos el área anular. La presión de taraje de la válvula de seguridad, teniendo en cuenta un margen del 20% sobre el valor de presión máximo, este lo podemos hallar, pero entonces el valor de presión máximo sería el valor de presión que siente el sistema en este punto, aquí. ¿Sí o no? Nosotros determinamos la presión acá, 330 y algo que nos dio. Entonces la presión en este punto sería la presión acá más la caída de presión en la válvula de secuencia más la caída de presión en la válvula direccional, ¿correcto? ¿Sí o no? Listo, entonces, bueno, pero ¿será esa la situación más crítica? Nos toca determinar ahora cuánto siente el sistema cuando esté realizando el prensado, ¿sí o no? Entonces, tendría que la presión de la bomba 1 sería igual a P1 más la caída de presión en la válvula de secuencia más, vamos a ver acá el circuito, entonces sería la presión acá más la caída de presión en esta válvula más la caída de presión en la válvula direccional. Entonces más la caída de presión en la válvula direccional. Entonces la presión en la bomba 1 será igual a 337.45 más la caída de presión en la válvula de secuencia, que la tengo acá en la ecuación, 35Q más 15,
más la caída de presión en la válvula direccional, que serían las pérdidas en la válvula direccional, que serían el caudal. ¿Cuánto es el caudal que está pasando por la válvula cuando se está aproximando? Sería 2 por beta, ¿no? 2 por beta, ¿cierto? Entonces sería 2 por 1.75 sobre 1.3 al cuadrado. Entonces, y este caudal también sería 2 por 1.75, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me daría PV1? 337.45 más 35 por 2 por 1.75 más 15 más este valor que tengo aquí arriba. ¿Cuánto daría eso, muchachos? ¿Están seguros? 429, porque es que 2 por 1.75 da 3.5, por 35 eso da más de 100. Y no puede darles 574. Uy, pero no puede ser que se equivoquen. 482,2. Bueno, esa es la presión. Esa es la presión en el descenso. Creo que esa presión está en PSI, ¿cierto? PSI, sí, señor. Pero esa es la presión, la de 337,45 es la que es cuando está regulando, ¿cierto? En la aproximación solamente. Ahora vamos a analizar en el trabajo ya, cuando está ejecutando, sí. Entonces, vamos a hacerlo por acá arriba, con otro color. Ahora, entonces, en el punzado, entonces si nosotros analizamos el DCL del cilindro, 9, no, vamos a poner acá otro color. Vamos a ver este. Es que esta es la primera vez que uso este. ¿Ahora sí? ¿Cómo se...? Entonces, ¿qué vamos a analizar? El punzado, ¿no? ¿Se ve? El punzado, listo. Entonces, el DCL del cilindro quedaría de la siguiente forma. Tendríamos el peso de la herramienta, la fuerza de trabajo, que la llamamos FW, la presión, porque hay movimiento, ¿no? Entonces la contrapresión, llamémosla contrapresión 2, para que no se confundan con la 1. Contrapresión 2 por el área anular. Y aquí la presión de trabajo 2 por el área del pistón. Y vamos a ver qué conocemos de estas ecuaciones. Entonces tenemos que P2
por el área del pistón más WH será igual a CP2 por el área anular más FW. El área anular ya la conocemos, el área del pistón ya lo conocemos, WH lo conocemos y FW creo que también, ¿no? También lo conocemos. Nos faltaría hallar P2 y la contrapresión 2, pero ya sabemos que la contrapresión 2 son las pérdidas para retornar al tanque y están en función del caudal, entonces las podemos determinar. Entonces tenemos que la contrapresión 2 será igual. Ahora miremos qué dirección tiene el fluido cuando se está realizando el trabajo. Acuérdense que cuando se está realizando el trabajo esta válvula está activada. Entonces, ¿qué tendría que recorrer el aceite para regresar al tanque saliendo del cilindro? Tendría que pasar por acá, por aquí y por acá. ¿Sí o no? Entonces, la contrapresión 2 vale la caída de presión en la válvula de contrabalance o de frenado, más la caída de presión constante en la válvula direccional, más la caída de presión en la otra válvula direccional. ¿Correcto? ¿Estamos todos de acuerdo? Y la contrapresión 2 sería igual a, ¿cómo es que es la ecuación? 30Q más 20 Bueno, voy a poner acá de una vez el valor de Q. ¿Cuánto valdría Q? Q valdría, ¿cuánto nos dio el caudal de la bomba? 6.4 creo. Entonces sería 6.4 entre beta, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces 6,4 dividido entre beta más 20 más 65. Profe, está asumiendo que el caudal total de la bomba. Sí, porque ahí no hay regulación. ¿Se acuerda que bypaseamos la reguladora? Pasa del otro lado. Bypaseamos la reguladora. Entonces, más 6,4 entre 1.75 sobre 1.3 al cuadrado. ¿Cuánto daría eso, chicos? 202,6. ¿Cuál era la extensión de la segunda válvula direccional? Q sobre 1.3 al cuadrado. Pero es 1.3 no lo Sí, acá está, míralo. ¿Sí es? Bueno, entonces P2 ¿cuánto nos da? P2 nos daría 202.6 por 11, que es el área anular, más la fuerza de trabajo que es de 22.000, menos el peso de la herramienta que es de 2.000, sobre el área del pistón que es 19.25. ¿Sí? ¿Cuánto da P2? Me dio 1154,73. 1154,73 PSI. Y la presión de la bomba para esa situación 2, entonces sería más o menos esta misma ecuación que tenemos acá. Sería esta misma ecuación. Entonces la presión de la bomba 2 sería igual
a la presión de trabajo, que es 1154.73, más la caída de presión en la válvula de secuencia, que es 35 por el caudal más 15, y el caudal es de 6,4. Entonces 35 por el caudal más 15, más la caída de presión en la válvula direccional, que sería 6,4 sobre 1.3 al cuadrado. ¿Podría dejarme la ecuación de la contrapresión? Es que creo que no da eso. ¿No? Ok, ahí está. Entonces 6.4 dividido en 1.75 por 30 más 20 más 65 más 6.4 sobre 1.75 sobre 1.3 al cuadrado. 202.6, sí. Da eso. Entonces, para la presión B2, ¿cuál es el recorrido que hace para sacarla? ¿Para hallar esta contrapresión? No, de la última que Ah, ok. El mismo de ahorita. ¿el mismo? Sí, porque el aceite está llegando al mismo lugar, mira. Pasa por acá. ¿Sí o no? Pasa por acá y llega acá. Entonces sería la presión de trabajo más la caída de presión en la secuencia más la caída de presión en la direccional. Entonces, PB2, ¿cuánto da esto, chicos? Me dio 1420,96. 1420,96 PSI. Listo. Esto ya es una presión alta. Entonces yo creo que ya podemos calcular la presión. Bueno, vamos a analizar qué ocurre en el retroceso. ¿Sí o no? Entonces vamos a analizar el último caso que nos falta, que sería Me da 1747. ¿En el retroceso tampoco habría regulación del caudal o no, no hay regulación. no hay regulación? ¿Cuánto da acá? 117. Pasa con esa calculadora 1417.96. En una presión así yo le pongo más o menos un 1% de error. Entonces alcanza a coger, no, ahorita 1402. Ah, sí, sobrado. Alcanzaría a coger hasta 1402 y 1430 más o menos. Uy, pero ahí sí ya no. Uy, ahí sí ya no hay. Maestre, El profe es 15 más. 1417. Bueno, entonces miremos acá. Dice, la presión de taraje de la válvula de seguridad teniendo en cuenta un margen del 20% sobre el valor de presión máximo. Ya tenemos ahora vamos a analizar en el retroceso a ver cuál de los tres es máximo. Por ahora va ganando el prensado, ¿sí o no? Entonces vamos a analizar el retroceso. Entonces, en el retroceso, Una pregunta. señor, Se supone que el retroceso también es rápido, pero no tanto como el pensado, ¿no? el retroceso va a ser rápido, sí, señor. Entonces, en el retroceso, lo primero que ocurre es que Pasa por la reguladora de caudal. Digo,
pasa, Por la válvula de direccional. exacto, pasa por la direccional, está disponible aquí en este punto, luego pasa por el cheque. Ah, no, ojo, no pasa por el cheque porque recuerden que acababa de prensar y esta final de carrera está activo. Entonces el aceite viene por acá, está disponible aquí en esta válvula y viene por acá y inicialmente pasa por esta válvula, pasa por el cheque y llega a devolver este señor. ¿Correcto? Entonces, el aceite que sale de acá tiene que pasar por este cheque y pasar por la direccional. Casi no tiene resistencia. Entonces vamos a analizar el retroceso. Entonces en el retroceso, para el DCL del cilindro, tendríamos el DCL siempre, pues va a ser muy parecido. Aquí la presión 3 actuando sobre el área anular. Aquí una contrapresión 3 actuando sobre el área del pistón. El peso de la herramienta que no se lo podemos quitar. ¿Y qué más? Creo que hay una fuerza de extracción. Sí, una fuerza de extracción de 3000. Esa fuerza de extracción se opone al movimiento, ¿sí o no? Una fuerza de extracción. Entonces tendríamos que la presión 3 por el área anular será igual a la contrapresión 3 por el área del pistón más el peso de la herramienta más la fuerza de extracción. Acá tendríamos que la presión 3 sería igual a la contrapresión 3. La contrapresión 3 sabemos que es 40, ¿sí o no? Miren, 40 más la caída de presión en la direccional, ¿correcto? ¿Sí o no? Entonces tendríamos que la contrapresión 3 es 40 más la caída de presión en la direccional. ¿Cuánto vale la caída de presión en la direccional? Vale 6,4 por o sobre beta. Por beta sobre 1.3 al cuadrado, y esto sería la contrapresión 3 multiplicado por el área del pistón, que es 19,5, 25. 19,5, 25, 19,25 más el peso de la herramienta, que sería 22.000, más la fuerza de extracción, que son 3.000, dividido entre el área anular, que es 11. Beta es 1.75. Ah, es para ver si están pendientes. $1.75 es acá. Entonces, vamos a ver cómo les va con la calculadora. ¿Cómo hago yo la operación? Yo la haría así, miren. Empezaría por 6.4 por 1.75 dividido en 1.3 elevado al cuadrado más 40 por 19.25 más 5000 dividido en 11. 654.43. ¿Sí ven la ventaja de haber aprendido con una suma huevos? Se ponen a poner cuadritos y cuadrito sobre cuadrito y eso es jerarquía de operaciones y sale. Y van a la fija. Van a la fija y cogen todos los decimales de las respuestas. Y luego STOA, ¿sí la trabajan? No.
¿No? ¿Nunca? ¿No usan las memorias de la calculadora? Miren, STO. Ahora, la presión de la bomba 3 será igual. Chicos, la presión de la bomba 3 será igual a la presión en este punto, más 40 por pasar por el cheque, más 65 por pasar por la válvula, más la caída de presión en la direccional, ¿correcto? Entonces tendríamos, la caída de presión en la direccional sería 6,4 sobre 1.3 al cuadrado, más 65 más 40, más 654.43. ¿Y eso cuánto da? Entonces daría 654 más 105, 759, más 6.4 sobre 1.3 al cuadrado. ¿783.68? Listo. Entonces ya tengo las tres presiones de bomba para las tres condiciones. ¿Cuál es la más crítica? La de punzado. Entonces con esta presión es que voy a hallar la presión de taraje de la válvula. Con esta es que voy a hallar la presión de taraje de la válvula de seguridad. Entonces, ¿qué me dice el problema? El problema me dice, bueno, vamos a llevarnos estas preguntas para allá. A ver, señores y señoritas, vamos a resolver estas preguntas. La presión de taraje de la válvula de frenado, fácil. Entonces la solución, pregunta 1. Entonces, presión de taraje de la válvula de frenado. Entonces la presión de taraje será igual al peso de la herramienta sobre el área anular. Este color no se ve. Ah, es que eso es morado. Presión de taraje, peso de la herramienta sobre el área anular. Peso de la herramienta es 2000 y el área anular 11, creo, ¿cierto? Y acá me dicen que un margen del 10%. Entonces por 1.1. Es decir, esto quedaría 200. Ahí lo dice que le ponga un 10% más. ¿Sí? Ahora, la presión de taraje de la válvula de seguridad teniendo en cuenta un margen del 20%. Entonces, ¿cuál fue la presión crítica? Esta, ¿no? 1417.96. Entonces, 1417.96. 2. Presión de taraje de la válvula de seguridad sería 1417.96 por 1.2. ¿Por qué 1.2? Porque pide el 20, ¿correcto? Eso da 1701.55 PSI. Pregunta 3. Ojo, la presión mínima de taraje de la válvula de secuencia 1. ¿Cuál es la válvula de secuencia 1?
La que está acá. Chicos, atentos a este análisis. Presión de taraje de la válvula secuencia 1. ¿Cuándo debe activarse la válvula de secuencia 1? Después de haber elevado este cilindro, este vástago, ¿sí o no? Después de haber elevado esta herramienta, ¿sí o no? Entonces tenemos la presión de elevación, que era de... Uy, no me diga que se me borró todo acá. Entonces, la presión de elevación era de 783, ¿era la de elevación? Entonces, esa es la presión mínima. ¿Sí o no? Porque debe, o sea, me piden la presión mínima de taraje de esta válvula, ¿cierto? ¿Y esta válvula cuándo se debe abrir? Justo después de que este señor suba, ¿cierto? Y para que este señor suba la presión es de 783. Entonces ese es el valor mínimo. ¿Sí en el análisis? Entonces listo, acá ya tenemos esta respuesta también. La caída de presión en la válvula reguladora de caudal, fácil, esa es reemplazar el caudal de 2 en la ecuación. ¿En cuál ecuación? En esta ecuación que tenemos acá. Aquí reemplazamos el caudal de 2, me quedaría 4 sobre 0.08, esa es la respuesta ahí, directa. Eso es como, por eso vale 0.5, ¿sí ven? Para que garanticen el 0.5. Y esta también, mire, 0.5, ahí ya tienen garantizado el 1. Ahora, este es otro análisis interesante. La potencia máxima suministrada a la bomba. ¿Cuándo se obtiene la potencia máxima? O sea, la bomba, ¿cuándo consume la potencia máxima de la fuente motriz? Cuando está, no. Cuando está haciendo el prensado, no. Cuando está enviando, mire, si ustedes, pónganle cuidado a algo. Usted calcula el prensado. El prensado es 1417.96 por el caudal de la bomba, que es 6,4 sobre 1714. ¿Cuánto da eso? $1417.96 por 6,4 sobre 1714. 5 punto, ¿cuánto? 29. Y usted compra un motor para eso. Usted compra el motor eléctrico para esa potencia. Compra un motor de 5.29. Instala el motor. Y luego usted llega y ajusta la válvula de alivio en cuánto. Acá lo tenemos en 1701. Ahora multipliquen 1701 por 6,4 y yo en 1714. Da 6 punto algo, debe dar. $1,701 por 6,4. 635. No le alcanza el motor que usted seleccionó para la potencia que le va a consumir el sistema. O sea, no es capaz de abrir la válvula de alivio. Entonces, la potencia máxima que la bomba consume es la necesaria para enviar el aceite al tanque. ¿Por dónde? Por la válvula de alivio. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo la hallamos? 1701, la última que calcularon, 1701 por 6,4 entre 1714. Esa es la respuesta 5. Entonces, la potencia es de 6,4 por
1701.55 entre 1714. La 3, la presión mínima de taraje, ¿cuál? De la válvula de secuencia 1. Ah, esa es la presión para subir. Señor. De 2, porque 2 es lo que pasa por ahí. Ahí le piden en la reguladora. ¿Cuánto caudal pasa por la reguladora? 2. Listo, muchachos. Entonces, preguntas. En la pregunta 4 solo tendríamos que poner que es 2. Por 625. En la pregunta 4 es reemplazar el valor de 2. En la ecuación, es que la ecuación la tiene, mire. La ecuación está en función del caudal. Pero ¿cuánto caudal está pasando por la válvula reguladora? 2. Entonces delta P sería igual a 2 a la 2 sobre 0.08 a la 2. ¿Eso cuánto da? 675. Esa sería la respuesta. ¿Listo? ¿La de cuál? Voy a cerrar esta, ¿listo?